Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo y hermano pastor Edgar Solórzano. Qué dicha que podemos volver a hablar de la palabra de Dios, nos gusta mucho y de verdad esperamos que esta palabra le bendiga. Hoy vamos a continuar con el libro de Marcos capítulo 4. Bueno, hemos estudiado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahorita vamos por el 4. Y recordarles que el libro de Marcos fue escrito precisamente por este joven que en algún momento fue discípulo de Pedro. Dicen que Pedro le dictó a Marcos y entonces Marcos se escribió y fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, Mateo y Lucas tomaron a Marcos como referencia para poder hablar de muchas de sus cosas que hablan. Por eso este libro, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman libros sinópticos porque ellos repiten historias y Marcos fue el primer referente a estas historias, recordando que fue escrito realmente por Marcos, pero dictado posiblemente por Pedro, que estuvo muy cerca de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador y la pregunta que nos hacemos aquí en esta parábola es ¿qué tipo de tierra somos? Es muy importante que nosotros tengamos claro ese tema, qué tipo de tierra somos, porque en realidad el nombre de la parábola del sembrador no está en la Biblia. Eso fue puesto posiblemente por algunos de los intérpretes ahí de los traductores, pero realmente se pudo haber puesto qué tipo de tierra somos, porque realmente ese es el punto en el cual nosotros tenemos que trabajar. Bueno, es importante que sepamos que Jesús como que hace una división aquí en esta parábola y dice que hay como 4 tipos de personas o 4 tipos de corazones y cada persona lo hace a través de la parábola para que nosotros podamos entender más fácilmente una enseñanza natural, para poder entender una enseñanza espiritual. Entonces, cuando nosotros entendamos qué tipo de suelo somos o qué tipo de terreno somos, entonces ahí o tenemos que esforzarnos más para llegar a ser un mejor suelo, para poder dar fruto, o sencillamente nos vamos a dar cuenta que realmente no estamos siguiendo a Jesús como Dios manda. Y entonces me recuerdo de un personaje de Hollywood, recuerdan ustedes a Robin Williams, que Robin Williams fue un gran actor, muy conocido, muy querido, pero en este mes de agosto el hombre se suicida, en el 2014, en el mes de agosto él se suicida. Y, wow, muy penoso, nos dolió mucho, sobre todo los que lo queríamos mucho. Él se suicida. Y la pregunta que me hace alguien cuando estábamos hablando acerca del tema es, ¿será que alguna persona que conoce a Dios se puede suicidar? Y bueno, yo le decía humildemente, en mi opinión, le decía yo, sinceramente, si usted ha realmente conocido a Dios, usted no se va a suicidar. Porque el conocer realmente a Dios lo lleva a usted a conocer la palabra. Y cuando usted conoce la palabra le da insumos para decir no al suicidio. El suicidio no va a ser parte de su vida. Le puede venir la tentación, le puede venir la lucha, le puede venir la provocación a hacerlo, pero usted no se va a suicidar porque la palabra que está dentro de usted le da hasta los insumos para decir nunca me voy a suicidar porque yo sé para dónde va un suicida. Bueno, en este caso este señor lo hizo y nos da mucha pena, pero una persona que conozca de Dios jamás se va a suicidar. Entonces, Jesús en el libro de Marcos, capítulo 4, nos habla acerca de esta parábola. Empecemos ¿por qué les habla por parábolas? Bueno, él mismo lo explica. Dice, en Marcos 4:11, dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Wow, esto es duro. De alguna manera Jesús lo pone difícil, lo pone un poco rudo, para que la gente realmente les cueste un poquito más entender más las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas eternas, porque de alguna manera, si bien es cierto, la salvación se obtiene por gracia y por la pura misericordia de Dios y que nosotros no podemos hacer ningún mérito para salvarnos, pero sí nos pone un poquito difícil la situación para que nosotros nos esforzamos y conozcamos más de la palabra de Dios. De alguna manera Dios es así, Él no solamente te da el jugo de naranja ahí con hielito y no, Él te dice, si quieres juguito de naranja, ahí está el árbol,
vaya, súbase, baje las naranjas, pélelas, córtelas, exprímalas, luego le echas al hielo y lo echa en el vaso. Pero de alguna manera nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, entonces la parábola lleva ese objetivo de parte de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos ese esfuerzo, y por eso es que hay mucha gente que no crece en las cosas de Dios, llegan a la iglesia, alaban al Señor, lloran, brincan y hacen un montón de cosas, pero realmente no tienen un crecimiento realmente en Dios, porque el crecimiento es un esfuerzo personal de conocer más la palabra de Dios. Es una humildad donde usted y yo tenemos que decirle: Señor, hay cosas que no entiendo, revélamelas, háblame, muéstrame, y usted no sale de ahí hasta que el Señor le hable y le muestre qué son las cosas. Y una vez que sabemos todo eso, aquí viene el otro punto, es comenzar a practicar lo que estamos aprendiendo, a aplicar lo que estamos aprendiendo, que es aquí donde muchas veces nos quedamos, y por eso es que la palabra de Dios no fructifica en nosotros. Eso es importantísimo y usted y yo tenemos que saberlo. ¿Qué es una parábola? Bueno, es una enseñanza natural, una historia natural que Jesús utilizó para darnos una revelación espiritual. Entonces, por eso es que Jesús trataba de usar ejemplos muy simples para que todo el mundo se identificara, pero detrás de ese ejemplo muy simple tenía una gran enseñanza espiritual. Ahora, era tan simple y tan sencilla que la gente no la entendía, no la comprendía, porque había que ponerle amor a esa palabra, había que ponerle entendimiento a esa palabra. En esta de Marcos capítulo 4 tenemos una gran victoria aquí, tenemos un gran avance, y es que el mismo Jesús interpreta la palabra. Entonces no hay motivo para equivocarnos. La parábola del sembrador, o qué tipo de suelo somos, lo que le pusimos nosotros, esa es la enseñanza de hoy. Bueno, unas características de la parábola es que es corta, normalmente son historias cortas, es una enseñanza espiritual, diferente al cuento, los animales no hablan. Es improvisada. Aquí me llama mucho la atención de que Jesús no fue que la preparó, sino que nació en el momento. Jesús en aquel momento la improvisó. A las personas no se le da nombre, en las parábolas no se le da nombre, por eso mucha gente debate entre el rico y Lázaro, si realmente eso fue parábola o no fue parábola, porque ahí aparece un nombre. Entonces muchos de los eruditos y de los conocedores de la Biblia dicen: eso no es una parábola. Otros dicen que es una parábola, porque a las parábolas no se le da nombre a los personajes. El final es incierto, que es importantísimo. No hay un final que usted diga: así va a terminar la película, así va a terminar la historia, así va a terminar el relato. Jesús hace cambios que los oyentes, que la audiencia se quedaban diciendo: wow, pero no es esto así. Recordemos, por ejemplo, cuando al ladrón, los ladrones vinieron y golpearon a aquel hombre, que lo dejaron medio muerto, y apareció un sacerdote, ¿se acuerdan ustedes? Toda la audiencia en su mente decían: wow, qué salvada se pegó ese hombre. Llegó el sacerdote, el héroe de nuestro pueblo, y dice que pasó de lejos. Eso fue incierto. La gente dice: ¿pero qué pasó? Pero cuando aparece el samaritano, que recordemos que es el samaritano el que aparece en la parábola, y ya la gente dice: ahora sí le va a ir mal, porque el samaritano eran como enemigos, no se hablaban, se querían, se trataban mal y todo el asunto, y el samaritano fue el que tuvo misericordia. Entonces, claro, la gente dice: ¿qué pasó? O sea, es incierta, la parábola es incierta. Bueno, ¿qué más dice? En la parábola una característica es de que uno tiene que decirse: ¿en qué parte estoy yo en esa historia? Es importantísimo. Bien, en los tiempos de Jesús utiliza un recurso que la gente lo conocía muy bien, y era el sembrador, la agricultura en tiempos de Jesús. Y en Galilea se usaba mucho el trigo y la cebada. La gente preparaba el terreno, hacían surcos y todo el asunto, pero la semilla se tiraba. Y mucha de esa semilla no caía precisamente en los surcos, sino que caía fuera de eso. Entonces, la parábola estaba muy adaptada a la situación que se estaba viviendo en aquel entonces. Entonces Jesús usa la parábola o el ejemplo del agricultor para que nosotros entendamos. Leamos Marcos 4, 1 al 3. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Hay algo interesante aquí, de que era que los grandes rabinos jamás iban a predicar en una barca. Eso era como decir que
qué bajo caíste, ¿cómo vas a predicar ahí? Sin embargo, Jesús sí lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque, bueno, en las sinagogas o en el templo había algo que se llamaba la cátedra de Moisés, y ahí era donde la gente se sentaba y enseñaba. Y era un lugar que todo el mundo lo buscaba, pero la mayor parte de gente que iba ahí no era precisamente la gente que Jesús andaba buscando. Según el llamado del Mesías, él venía a buscar a los que estaban oprimidos, a los que estaban aprisionados, los que estaban ciegos. Eso es los que Jesús vino. Entonces, en ese lugar sí se prestaba para llegar a esas personas, porque llegaban todo tipo de personas, mujeres, que no precisamente las mujeres las tenían aparte en las sinagogas, no habían niños o los tenían aparte, y ahí llegaba de todo, llegaban los enfermos, llegaba todo el tipo de población, y ahí es donde Jesús está predicando. Luego otra cosa que dice que se sentó, bueno, era una forma de los judíos de predicar. Recuerden que las personas, digamos, los helenistas, las personas que eran los filósofos usaban la forma de ponerse de pie, pero Jesús usa el sentarse, que era una forma muy hebrea de predicar. Bueno, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina: he aquí el sembrador salió a sembrar. Volvemos a decir que toca uno de los ejemplos más sencillos que la gente podía entender. Tenemos que tomar en cuenta aquí que la semilla no era el problema, la semilla era buena, la semilla era la que estaba apartada para sembrar, pero el problema era el terreno, y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso la pregunta es: ¿qué tipo de terreno somos? Recuerde que la palabra, Jesús dijo en algún momento: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La semilla es pura, es buena. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Juan 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces el problema no estaba en la semilla, el problema estaba en el terreno. Y la pregunta es: ¿qué tipo de terreno soy yo? Esa es la cosa, ¿verdad? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Entonces vamos a ver, la primera parte cayó, dice, en el camino. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Jesús explica más adelante en Marcos 4:14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí viene la interpretación de Jesús. Jesús ya nos interpreta de que el que siembra la palabra es el que predica la palabra, el que trae la palabra, la semilla de la palabra, pero ya nos habla: una semilla cayó en el camino y vienen las aves y se comen la semilla, que representa a Satanás, que se roba la palabra. Entonces aquí yo quisiera poner como ejemplo a uno de los seguidores de Jesús, que podríamos tipificar que podría ser esta persona que el diablo le robó la semilla y nunca entendió. Vamos a ver. Judas Iscariote es un ejemplo típico de cómo Satanás le roba la palabra. Miró, oyó, anduvo con Jesús, predicó, vio milagros, vio la multiplicación de los panes y los peces, pero viene Satanás y le roba la palabra a este hombre. ¡Qué tremendo! La pregunta es: ¿era Judas un ignorante? Vieras que no. Al contrario, si comparamos a Judas con Pedro, Judas era más intelectual. De hecho, era el tesorero del grupo, porque posiblemente conocía mucho de números. Pero aquí vemos cómo Judas escucha la palabra, anda con Jesús, pero él se desilusiona de Jesús, porque sus motivaciones en su corazón eran otras. Recordemos que habían los celotes. ¿Se acuerdan ustedes de los celotes? Los celotes era una secta judía o un tipo de grupo judío que andaban siempre en contra de los romanos y siempre estaban en revolución con los romanos. Estaban esperando al Mesías para que cuando viniera el Mesías hiciera la revolución y que pudieran sacar a los romanos de aquel entonces. Posiblemente Judas Iscariote era un celote
que estaba esperando al Mesías, y cuando llega Mesías, llega Jesús, él llega y dice, wow, aquí está la oportunidad, ser parte del Mesías, y sí, al principio posiblemente él acepta al Mesías, camina con el Mesías, pero en el camino él se desilusiona. Viene Satanás y le roba la semilla de su corazón. Judas no percibió con quién andaba, no entendía con quién andaba. Él lo vende, según Juan 12, 4 y 6, él lo vende, ¿verdad? Lo vende, llega un momento donde lo traiciona, ¿verdad? Dice que posiblemente tenía envidia también en su corazón, porque verá que se andaba con Juan, que andaba con Pedro, eso le daba envidia. Y a pesar de ser uno de los 12, él nunca comprendió y entendió esto. Y al final dice la Biblia que a Judas hasta Satanás entró en su corazón, ya al final entró. Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia, estamos en los cultos, escuchamos al predicador, nos gusta la palabra, nos gusta la alabanza, pero no valoramos lo que estamos escuchando? Aquí se habla fuerte en esta iglesia acerca de que muchas veces la gente tiene como su fundamento una canción cristiana. Y la canción puede ser muy bonita y puede ser muy motivante, pero déjeme decirle que la canción cristiana no te va a dar el fundamento para hacerle frente a las situaciones de la vida. Solo la palabra de Dios. Por eso nuestro suelo, nuestro corazón debe prepararse para tener la palabra de Dios. Usted tiene que venirse con un cuadernito, con anotar las cosas que le llaman, con una grabadora, para luego meditar en la palabra de Dios, hacer que esa palabra de Dios crezca en su vida y no permitir que el diablo venga y le robe esa semilla que el enemigo quiere robarle a su vida. Usted no puede permitir que eso le ocurra a usted. Entonces muchos de nosotros, incluyéndome, vamos a incluirnos nosotros, para no decir ustedes, muchos de nosotros, tenemos que velar mucho, porque ya la palabra ha sido dada, pero hay gente que recibe la palabra, pero no prospera, porque viene Satanás y se la roba. Se la roba y no permite que usted pueda realmente tener un crecimiento en Dios. Aceptar a Jesucristo no significa solamente levantar una mano y decir yo acepto a Jesucristo. Significa que ya usted tiene que tomar una decisión de seguirlo, tomar una decisión realmente de comenzar a decirle, Señor, comienza a ordenar mi vida, permitir que el Señor haga la obra en nosotros, porque aparentemente Judas, volviendo al punto, lo más importante para él, su Dios, era el dinero, su posición y su revolución, pero no, Jesús nunca llegó a ser su prioridad y hasta el punto que hasta lo vendió. Bien, vamos a la segunda parte, el segundo terreno. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Qué tipo de suelo somos? Dice que Marcos 4, 5 al 6 dice que la otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó y pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Jesús lo explica en Marcos 4, 16 al 17 y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, la tribulación, el problema los quemó. Aquí yo quisiera hacer un alto, porque muchas veces se le enseña a la gente que aceptar a Jesucristo, inmediatamente a usted se le va la pandemia, inmediatamente usted es prosperado, inmediatamente a usted le vienen las promesas de Dios, y que inclusive se dice que si usted no tiene las promesas de Dios, que en su vida no se reflejan las promesas de Dios, es porque usted está bajo maldición. Nosotros tenemos que estar bajo bendición, y los que no están bajo bendición, algo malo estamos haciendo. Eso se ha enseñado por años y la gente lo cree. De hecho, hasta se los invita a pactar. Hay gente que dice, pacte con esto y con aquello para que usted salga de la maldición, de la pobreza y de la ruina y de las deudas. No, a Dios no se le compra con dinero, hermano. Eso son mentiras, eso son fábulas, eso no es cierto. Son gente que quiere lucrar con usted. Eso no es verdad.
Si bien es cierto, tenemos que ofrendar, si bien es cierto, tenemos que diezmar, porque tenemos que ser agradecidos con Dios, no significa que con mi diezmo, con mi ofrenda, yo compro un milagro de Dios. Eso no significa eso. Pero bien, aquí lo que nos enseña la Biblia es que sí va a venir tribulación, sí va a venir fuego, sí va a venir lucha, sí va a venir pandemia, sí va a venir contagio y en algunos casos sí va a haber muerte. Y nosotros tenemos que entender que en alguna manera Dios permite todo eso para que usted y yo pongamos en práctica y maduremos lo que la semilla ha hecho en nosotros, que la semilla está bien profunda y que no va a permitir que la tribulación me queme esta semilla. Esta semilla cayó en pedregales y por eso no tenía mucha profundidad, era muy superficial su crecimiento, y cuando llegó el sol, que por cierto en aquellos lugares son temperaturas altísimas, la quemó, representando las tribulaciones, los problemas. Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y verso 16 nos habla aquí acerca de cómo él, como cristiano, sufre. Y aquí vemos un apóstol. Recordemos que hoy en día está la tendencia de los grandes apóstoles. Bueno, aquí vemos un apóstol y vamos a comparar el apóstol de hoy al apóstol Pablo, a ver cuál es la diferencia, porque este apóstol, vea lo que dice en 2 Corintios 11, 16 al 33. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces? 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Dice el apóstol Pablo, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed. Oiga, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, las cosas que sobre mí se agolpan más cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí el apóstol Pablo está hablando que pasó por todo esto. Nosotros por cualquier problemita ya nos queremos alejar de las cosas de Dios, por cualquier situación que se nos viene, nos queremos alejar de las palabras de Dios, ya no queremos volver a la iglesia, ya no queremos estudiar más la Biblia, ya no queremos ser más cristianos porque cualquier cosita nos mueve. Este tipo de terreno, este tipo de persona es esa persona que está entre los pedregales, llega, cantan, alaban y glorifican a Dios, pero no tienen profundidad y por eso las tribulaciones los quema. La tribulación los quema, los problemas los quema. Aquí es donde usted tiene que agarrarse de Dios y decir, suave, suave, yo estoy aquí poniendo la mirada en Cristo. Suele suceder que uno pone la mirada en un hombre y eso hace que uno caiga y se desilusione de las cosas de Dios porque pusimos la mirada en un hombre. Nosotros los hombres siempre vamos a fallar. Todos nosotros siempre cometemos errores. El único que no comete errores se llama Dios y por eso nuestra mirada y la palabra de Dios nos lleva a que pongamos siempre la mirada en Cristo y no en los hombres. Esto de la pandemia es muy triste, muy doloroso, muy fuerte, todo lo que está pasando, pero déjeme decirle que aquí es donde usted saca lo mejor de usted o saca lo peor de usted. Si usted en este momento está pasando por una tribulación fuertísima, mi hermano, tiene que sacar lo mejor de usted, inclusive en la misma muerte decir, yo sé que mi Redentor vive y si tengo que morir me voy con Cristo y si vivo para Cristo vivo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso lo decía el apóstol Pablo. Cuando leo aquí en 2 Corintios capítulo 11 me doy cuenta de que a veces el traje de cristiano nos queda un poco grande porque a veces cualquier cosita a nosotros nos desilusiona, cualquier cosita a nosotros guardamos rencor. Hay cristianos llenos de rencores, de odios, de resentimientos, van a la iglesia y alaban a Dios, pero déjeme decir, están llenos de resentimientos y ese tipo de cristianos son los que están en los pedregales. Todo el respeto que usted se merece, pero están en los pedregales y su crecimiento a través del fuego se quema. Usted tiene que entender, hermano, que sí van a venir problemas, que sí se van a levantar. De hecho, Jesús en otra parábola dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Vea qué cosa más curiosa, ya Jesús lo había anticipado. Porque tenemos que crecer con la cizaña, no quitó la cizaña, Dios la permite porque es necesario que desarrollemos lo mejor de nosotros en medio del problema. Entonces sí van a haber injusticias, sí van a haber situaciones difíciles, sí va a haber persecución y nosotros tenemos que aprender a ser buena tierra. Entonces Pablo nos demuestra aquí a través de eso que él dice,
no sé cuántas veces apedreado, bueno, una vez apedreado, latigado, con vara, y sin embargo él siempre seguía adelante, glorificando al Señor. En algún momento él dijo, no sé si voy a morir o voy a vivir, pero yo sé que si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo también. Bien, veamos el siguiente terreno, el terreno que cayó entre espinos. Interesante, ¿verdad? Esto nos habla así, dice la Biblia en Marcos 4:6, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Qué tremendo, ¿verdad? Él interpreta, Jesús mismo interpreta en Marcos 4:18 y 19, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tercer terreno que estamos viendo. Recordemos que Jesús nos habló de 4 terrenos, 4 tipos de personas o 4 tipos de corazones. Vamos por el tercer terreno, el que cae entre espinos. Y aquí quisiera como poner como ejemplo al joven rico que llegó donde Jesús en algún momento y le dijo, Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Recuerda en Mateo 10:17. Jesús le dijo, guarda los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no darás falso testimonio y todo el asunto. Y el hombre se vuelve a Jesús y le dijo, Jesús, yo desde pequeño los he guardado. Dice que Jesús lo volvió a ver y lo amó porque no le estaba mintiendo, le estaba diciendo la verdad. Solo una cosa te falta, le dice Jesús. El hombre era muy rico. Vaya, venda todo, regáleselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el hombre se fue triste porque eran muchas sus posesiones y no lo siguió. ¿Qué es lo que Jesús nos está hablando aquí? Bueno, para empezar, el afán. El afán aquí es, llámele estrés, el estrés diario. ¿Cuántos de nosotros vivimos estresados? Es un estrés tan profundo, mi hermano, que no nos deja dormir. O un estrés que nos hace muchas veces enfermarnos. Trabajamos, trabajamos y trabajamos y trabajamos como si fuéramos inmortales. Y al final nos enfermamos y todo lo que nos ganamos lo gastamos en los médicos porque nos enfermamos. Estresados por esto, estresados por aquello, no disfrutamos una tarde, no disfrutamos la familia, no disfrutamos un paseo, siempre andamos iracundos, llenos de ira, las cosas, el negocio no salió, tal situación no se presentó bien, alguien no firmó y andamos súper estresadísimos y andamos en una vida así porque resulta que no hemos aprendido a confiar en Dios. Jesús dice que este tipo de personas oyen la palabra, crecen, conocen, entienden, conocen, pero se llenan de tanto estrés que el estrés los ahoga y no pueden seguir los caminos del Señor. Permítame decirle algo. Nuestra prioridad debe ser Dios. Por eso la Biblia dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tu prójimo como a ti mismo. Si bien es cierto hay que trabajar, porque hay que trabajar, el trabajo no debe ser nuestra prioridad debe ser Dios. Nuestra prioridad debe ser el Señor. Nuestros hijos no pueden ser la prioridad, nuestra prioridad debe ser Dios. Aquí vemos al rico que por la avaricia, por su gran cantidad de dinero, la avaricia es como una idolatría. Por su idolatría no pudo seguir a Dios. Pensemos en este hombre, ¿dónde está en este instante? Si conocemos que hay eternidad, este hombre no está con Dios porque prefirió las riquezas que a Dios. ¿Y a dónde están las riquezas de ese hombre? Ya no existen, pero ese hombre existe en este momento y no lejos de Dios, apartado de Dios, en el infierno. ¿Por qué? Porque la semilla fue ahogada por todos esos espinos. Usted y yo tenemos que entender de que tenemos que aprender a ser altos en el camino y decir, suave, esto no debe ser mi prioridad. Es importante, claro, es importante, pero no prioridad debe de ser Dios. Cuando nosotros caminamos en este mundo, en esta situación, comenzamos a tener más paz, comenzamos a disfrutar más una comida, comenzamos a disfrutar más un momento, porque ya comenzamos a vivir una vida diferente.
El mundo anda de allá para acá y la gente corriendo detrás de muchas cosas menos de Dios, y por eso no logran alcanzar paz en su corazón. Y es más, logran tener grandes imperios económicos, hermano, y sin embargo están sin paz en su corazón, sin familia, sin vida, porque estas personas no logran entender que este mundo no es para eso. Vivimos aquí para Dios y estamos para Dios y caminamos para Dios y tenemos un propósito en esta vida para Dios, y esa debe ser nuestra prioridad. Entonces, esta gente que estamos hablando acá, bueno, esta gente aquí, no pudo seguir a Jesucristo porque había otra prioridad. Se apegó a lo material, nunca supo quién fue Jesús, era muy religioso. Y si lo contextualizamos ahora, mi hermano, es aquella hermana o aquel hermano que dice, qué linda la palabra de Dios, cómo nos habló, el pastor sí que predicó bonito, cómo salí de bendecido y todo el asunto, pero cuando llega a la casa, cuando llega al trabajo se transforma y vive una vida como si no conociera a Dios. Esta persona realmente está turbada, afanada por las cosas de este mundo, y el mundo no le permite ver más allá. Y entonces esta persona en su momento dejará las cosas de Dios porque no tiene como prioridad a Dios. El problema que tenemos es qué tipo de tierra somos. Eso es lo que tenemos que ver. Dice que la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Jesús lo interpreta en Marcos 4:20 y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y da fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Estoy terminando. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que revisar qué tipo de terreno soy yo. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ya estamos empezando el Instituto Bíblico, hermano, y virtual desde su casa. Usted tiene que entender de que esto es un privilegio, un regalo de Dios para profundizarse más en la palabra de Dios. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Si bien es cierto, una carrera es importante, si bien es cierto, la empresa es importante, si bien es cierto, la familia es importante, la prioridad suya debe ser Dios. Y usted tiene que agarrar a Dios como prioridad y conocer la palabra de Dios, y cuando usted la conoce, decirle, Señor, haz que esta palabra se vuelva vida en mi vida. Entonces usted comenzará a llevar fruto. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, hablando de que aunque hagamos muchas cosas, al final no hicimos nada, porque lo que vale es realmente lo eterno, es decir, agarradito de Dios para llevar fruto. Lo que hace que usted tenga fruto en esta tierra y tenga fruto en el cielo, eso es lo eterno. Entonces usted tiene que agarrarse duro de Dios y meterse con Dios en serio. Por eso ya aquí no es cuestión de la semilla, es cuestión del terreno. Usted decide qué terreno quiere ser. Si quiere ser el del camino, si quiere ser el pedregales, o quiere ser el donde estaban los espinos, o realmente quiere ser el que da fruto en buena tierra. Pero para hacer buena tierra tenemos que sacar muchas cosas de nosotros, comenzar a reeducarnos, decir, yo voy de nuevo, voy empezando, voy conociendo la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Instituto Bíblico enseñamos cómo conocer la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo aprender más de la Biblia, cómo crecer más en la palabra de Dios, qué es realmente el cristianismo, cómo vivir el cristianismo. Usted tiene que aprender todo eso, y no solamente aprenderlo mentalmente, sino que comenzarlo a vivirlo, hacerlo a usted una forma, un estilo de vida en su vida, porque Jesucristo viene por eso. Entonces hay muchos que oyen la palabra de Dios, pero Jesús lo dijo de otra manera, su fundamento es la arena, y cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, aquel hombre pierde toda la casa porque fundamentó su casa sobre la arena. Pero hay unos que tienen que irse a la roca y luchar y comenzar a cavar y golpear la roca hasta poner un fundamento fuerte, una base, 2 bases, 3 bases, 4 bases, hasta que la casa queda bien fundamentada, y de ahí en adelante fundar la casa. Entonces cuando vienen los vientos, vienen los ríos, soplan los vientos, lo que sea, la casa permanece para siempre.
Usted y yo tenemos que ser personas que nos dispongamos a crecer en la palabra de Dios. Me llama mucho la atención las personas que vienen con su cuadernito, estudian la Biblia, graban lo que están oyendo, en la casa lo meditan, lo están meditando, pasan en la semana estudiando la Biblia. Estas personas se están preocupando, están preocupadas por crecer en la palabra de Dios. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces aquí termino. ¿Qué vamos a hacer, amigos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener siempre así como muy superficiales. Nos vamos a mantener aquí de una forma un cristianismo muy fundado en una canción. Me llama la atención aquella canción que dice, cuando levanto mis manos, dice la canción, mis cargas se van. Y la gente toda contenta levantando las manos porque las cargas se van. Eso es mentira. Levantar las manos es una forma de agradecimiento, de adoración a Dios, pero mentira, las cargas están ahí. La única forma de que una carga se vaya es cuando usted realmente usted deposita en Dios toda su confianza, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Ahí es donde se va una carga. Pero la gente fundamenta su fe en una canción que no tiene ningún fundamento bíblico, y por eso hay mucha gente que cualquier situación la mueve, por eso hay gente que se suicida, y cristianos que se suicidan porque fueron cristianos pero nunca conocieron a Dios, porque no se profundizaron, porque no se permitieron ese privilegio de poder realmente buscarlo de todo corazón. Y aquí es donde usted y yo tenemos que tomar ese tiempo. Bueno, mucha gente ahora está en la casa, ahora tenemos un poquito más de tiempo estar en la casa, mucho trabajo, algunos gracias a Dios están trabajando, bueno, que trabajes mucho, pero dentro de estar en tu casa debes de tomar un tiempo para estudiar la Biblia, escuchar al predicador, aquel que te bendice mucho, que es muy profundo, que el Señor te habla a través de él, comenzar a hacer anotaciones, a aprender, tener un libro, un cuaderno, subrayar la Biblia, ahora se puede subrayar hasta en PDF, como usted quiera, mi hermano puede tener su Biblia en el teléfono y estudiar la palabra de Dios, escuchar aquella canción que realmente está fundada en la palabra de Dios y comenzarla a recitar y aprender el versículo, y cuando usted se da cuenta, usted va creciendo en la palabra de Dios y esa palabra hace que usted sea transformado. Hay personas que nosotros hemos trabajado aquí con situaciones de drogas y que nadie podía cambiarlos, nadie podía transformar su vida, pero cuando ellos conocieron la palabra de Dios, la palabra tiene ese poder, dice que es como martillo que quebranta la piedra, como fuego, y esa palabra comenzó a cambiar a esa persona. Hoy por hoy esas personas son diferentes porque Dios las transformó a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Oremos. Y digámosle, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero ser distinto. De aquí en adelante yo quiero ser más comprometido con tu palabra y realmente obligarnos a ser comprometidos con la palabra. En realidad la palabra al principio va a costar y nos va a costar entenderla. Jesús dijo, va a costar, para que viendo no vean y oyendo no oigan, va a costar. Pero conforme usted va amando más la palabra de Dios, cuando usted va más metiéndose más en la palabra de Dios, cuando usted se mete en el instituto y dice, yo quiero aprender, quiero entender, quiero conocer más de Dios, y usted comienza a crecer en eso, entonces usted dirá, wow, ya mi vida está siendo transformada. Y eso es lo que hace Dios, una transformación. De hecho, Jesús lo llama un nuevo nacimiento. Deja usted de vivir y el que vive comienza a vivir en usted se llama Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias nos enseñas a través de la parábola del sembrador, Señor. Nos enseña que aquí tenemos que disponernos más, que no podemos vivir en el camino, que no podemos vivir, Señor, ahí entre piedras, que no podemos vivir entre los espinos, que tenemos que realmente, Dios mío, vivir en buena tierra. Y para poder vivir en buena tierra tengo que esforzarme mucho y realmente crecer en el conocimiento de tu palabra y amar tu palabra y decidir amarte a ti, Señor, y seguirte. Y que una vez que tengamos el conocimiento, decidir comenzar a caminar de acuerdo a tu palabra y esa palabra me vaya transformando, aunque me duela, aunque me sea difícil, aunque me cueste digerirla. Señor, yo
quiero seguir tu palabra. Ayúdame, Señor. Bendice a aquel hermano que sinceramente está orando en este momento, que ahí dentro de su corazón le está diciendo, Señor, ayúdame, Señor, y que no sea solamente una emoción, que no sea una motivación esto, sino que realmente esto sea, Dios mío, para nosotros una disposición de corazón, un llamado de Dios en estos tiempos difíciles. Sabemos que las cosas pueden cambiar y que se pueden mejorar, o también sabemos que las cosas se pueden empeorar. Lo que sea que venga, queremos estar bien agarraditos de tu palabra, agarraditos de ti, porque eso es lo que permanece para siempre. Jesús lo dijo en estas palabras: los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y será hasta la próxima. Les habló su amigo y hermano pastor Edgar Solórzano.